Saludos, profesor Andrés Torralba. Mi nombre es Joan Alberto Vilorio Briceño y le voy a hablar acerca de los amplificadores que son los que vamos a ver aquí en la práctica número 2. Entonces, simplemente, pues un amplificador es, como su nombre lo indica, es para amplificar cualquier tipo de frecuencia, de señal, de algún tipo de señal eléctrica. Pues simplemente lo que va a hacer el amplificador es maximizar la señal y convertirla en una señal mucho más intensa, o sea, mucho más potente. En este caso, pues existen varios tipos de amplificadores. Los amplificadores son muy usados en la parte de la radiofrecuencia, ya que para poder llegar a grandes distancias, pues se necesita que la señal sea amplificada. Amplificada para que cuando salga a través de las antenas, que son dispositivos pasivos, pues la señal salga con mucha mayor intensidad y pueda llegar lo más que se pueda en distancia. Entonces, por eso es que es necesario el uso de amplificadores. ¿Dónde también podemos conseguir estos tipos de amplificadores? Pues en los amplificadores tanto de video como amplificadores de sonido. Cuando estamos, por ejemplo, para maximizar el sonido dentro de cualquier altavoz, pues también se utiliza un amplificador para darle mayor como el volumen a la señal de entrada de ese dispositivo. Entonces, comenzamos con esta parte de la práctica número 2. En la práctica número 2 dice, en la primera actividad, dice amplificador clase A. Este circuito que vamos a ver es de un amplificador clase A y este tipo de amplificador existe clase A, clase B, clase AB, clase C, clase D, clase E y así sucesivamente. Según el tipo de circuito, pues será el número de letras del amplificador. En este momento vamos a ver lo que es un amplificador clase A y este se utiliza normalmente para dispositivos de audio, para amplificar señales de audio. Entonces se dice, realiza el montaje de la figura con una amplitud de 200 milivoltios y una frecuencia de 2 kHz. Analice el funcionamiento del circuito, explique cómo amplifica la señal y con la ayuda del osciloscopio conjuntamente con el Time y Volt Division, calcule la amplitud y la frecuencia de la señal de salida y concluya cuánto es la amplificación de este circuito. Entonces, aquí tenemos el circuito, tenemos una batería de entrada y una señal de entrada, ¿sí? ¿Por qué tenemos que tener una batería? Porque el circuito siempre tiene que estar conectado a una parte eléctrica para que le dé mucho más potencia. También utilizamos un transistor, que es este que mostramos acá. Este transistor pues lo que hace es recibir la señal y maximizar, ¿sí? Aquí él lo que hace es como enviar muchísima más electricidad cuando pasa la energía por acá. Y aquí es donde comienza el proceso de amplificación. ¿Ok? Se amplifica la señal de entrada y en el osciloscopio, cuando vamos a ver, vamos a correr el circuito de este amplificador clase A, corremos el circuito y al ver el osciloscopio, pues tenemos la parte amarilla, que en este caso estamos mostrándola como la señal de entrada. Y cuando pasa a través de todo el circuito, donde están todas las resistencias, hay unas resistencias en paralelo, hay unos dos condensadores y un transistor. Entonces, a medida de que la señal y la corriente está circulando por acá, el transistor simplemente está como pidiendo de que pase suficiente voltaje para él amplificar. Entonces, al amplificar la señal, fíjense que la señal de entrada, entonces queda ya totalmente amplia la señal de salida. Si nosotros hacemos aquí para ver el pico pico, el valor pico de la señal de entrada, fíjense que es de 390 microsegundos o 3, prácticamente un milivoltio.
Y pues, si medimos la parte de amplificación de esa señal, pues estamos viendo que existe alrededor de casi un voltio, 1,5 voltios. Entonces, la señal de entrada, que prácticamente no llegaba ni a un milivoltio, la convirtió en 1,5 voltios al pasar alrededor de todo ese circuito. Si lo vemos de esta manera, podemos ubicarlo así y aquí nosotros podemos ver cómo al mover el time division y el volt division, pues podemos ver cómo era la señal de entrada y al pasar por el circuito amplificador quedó con la señal de salida totalmente amplificada. Entonces, esa es la función de un amplificador. En este momento, pues, el amplificador clase A es para la amplificación comúnmente de sonido. Luego, posteriormente, tenemos en la misma práctica número 2, ahora utilizamos un preamplificador con un amplificador operacional. Entonces, realicé el montaje de la figura 2, ya se realizó el montaje con una fuente dual de 15 voltios y de menos 15 voltios. Asigné el valor de 1 voltio y 1 hertz. Y para llenar este, este cuadrito. Entonces, aquí tenemos el amplificador operacional con las dos fuentes, una por la parte, es un amplificador operacional de 4136. Tenemos en la parte, en el pin 11 y en el pin 4, tenemos una fuente dual de, aquí dice que es de 15 voltios y tenemos unas resistencias y un potenciómetro. El potenciómetro pues simplemente lo que va a definir es la intensidad de señal que sale de ese amplificador. Aquí lo vamos a ver cuál es la señal y cómo va a ir variando según esta tablita. Vamos desde 0% y para que el potenciómetro se vaya variando a 25, luego a 50, luego a 75 y luego al 100% para que veamos la parte de la onda y cómo va variando la señal de salida ya amplificada. Corremos el circuito. Al correr el circuito, vamos a mostrar el osciloscopio. Colocamos aquí el osciloscopio justo aquí para ver la amplificación de la señal cuando movemos el potenciómetro. Aquí tenemos la señal cuando está en cero, ¿sí? Esta es la señal de entrada y esta es la señal que pasa a través del amplificador operacional. Si está en cero, fíjense cómo está. Si lo muevo el potenciómetro y me lo llevo a 25, que es la primera parte, entonces fíjense que ya la señal de entrada se amplifica. Entonces ya la amplificamos a 3 voltios pico, menos 3 voltios pico y 3 voltios pico. ¿Ok? Cuando anteriormente estando en cero estaba a 1,5 voltios. Entonces ya amplificó a 3,28 voltios pico. Si seguimos aumentando, en este caso al 50, ¿ok? 50%. Entonces la señal de entrada, fíjense cómo es, y ahora vamos a ver la señal de salida. La señal de salida, en vez de 3,5 voltios, aumentó a 5,82 voltios, ¿ok? Utilizando la misma frecuencia. Lo único que se está modificando aquí con el aumento del potenciómetro es la amplitud de la señal. Vamos a mover el potenciómetro a 75. ¿Ok? Al moverlo hasta 75, déjame ubicarlo acá. Ok, al moverlo hasta 75, la amplitud de la señal llega prácticamente a 8,5 voltios de amplitud. Seguimos viendo la señal de entrada y fíjense que al pasar por el amplificador operacional y dándole al potenciómetro en la parte del 75%, ya la señal llega a 8,35 voltios pico. Y ya llegándola al 100% con el potenciómetro, entonces la señal llega a 10,44 voltios pico. ¿Ok?
Entonces, a medida de que el potenciómetro, nosotros vamos variando ese potenciómetro, pues la señal va a ir aumentando paulatinamente, según el porcentaje que vayamos colocando allí. Y esas son los valores con los cuales tenemos que llenar esta partecita que se ve aquí de esta tablita. Entonces, simplemente pues es ver un preamplificador, pero utilizando un amplificador operación. Y en la parte número 3 de esta práctica, vamos a buscar la parte número 3, dice, debe diseñar un tipo de amplificador RF diferente a los anteriores, ya sea con componentes discretos o integrados. Debe explicar qué tipo es, cuál es su funcionamiento, uso en las telecomunicaciones y cualquier dato extra que desee agregar. Entonces, el diseño que realicé en esta práctica fue del amplificador de RF clase C. El amplificador clase C se utiliza normalmente, se ve dentro de la parte de RF, o sea, de la parte de radio frecuencia. Es un amplificador que se consigue normalmente en equipos de transmisión para poder amplificar la señal que llega desde un extremo a otro. Entonces, fíjense que este tiene, también tiene un transistor, ¿sí? Un transistor y tiene unos inductores. Tiene un inductor por acá, otro inductor por acá y unos condensadores y unas resistencias. Entonces, la señal que pasa a través de este amplificador clase C es una señal netamente de radiofrecuencia. No es una señal ni de video ni de audio como lo pudiera ser el amplificador clase A y el amplificador clase B. Pero el amplificador clase C solamente se consigue en la parte de radiofrecuencia. Es un amplificador que puede aportar hasta de un 40 a un 50% de efectividad en la amplificación de la señal. Entonces es muy usado para utilizar la amplificación de señales, por ejemplo, de señales de frecuencia alta, como lo son las señales celulares. Entonces se pueden utilizar amplificadores clase C para darle una mayor potencia, ¿sí? de amplificación a esa señal de celular. Entonces, simplemente pues aquí está el circuito. El circuito también tiene que estar netamente alimentado, en este caso por una batería de 9 voltios. Y la señal de entrada, los condensadores, las resistencias y el transistor que también está tratando de siempre amplificar la señal. Al verlo a través del osciloscopio, que es, vamos a correr aquí el circuito y lo vemos a través del osciloscopio. Al verlo a través del osciloscopio, pues ahí tenemos la señal de entrada y tenemos la amplificación. Si yo logro ver aquí la señal de entrada, fíjense que tenemos alrededor de 0,5 milivoltios. Entonces, esos son 0,5 voltios. Y la amplificación de la señal de salida prácticamente es más de 10 veces, porque fíjense que la amplificación llega casi a los 9 o a los 10,02 voltios, milivoltios. Porque como esto está en milivoltios, pues la amplificación también se hace en la misma cantidad, en el mismo valor de la medición. Entonces, ese es el funcionamiento de este amplificador clase C. ¿Ok? Entonces, ahí ya terminamos con la práctica, profesor. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Muchísimas gracias y hasta luego.